Las bocinas de emergencia de la estación del Consejo de Guerra Galáctico llevaban 3 horas seguidas sonando, algo bastante típico para un martes. La enorme cámara hexagonal vibraba con la energía nerviosa de una docena de especies alienígenas que acababan de darse cuenta de que la humanidad, una vez más, había hecho algo completamente inexplicable en tiempos de guerra. La almirante Centara, de la flota Centauria, ajustó sus 6 brazos nerviosamente mientras revisaba los protocolos de emergencia de Xiao 11 en su panel de datos. «Todavía no entiendo por qué necesitamos una sesión de emergencia», murmuró para ayudarla, una pequeña mancha morada que se comunicaba mediante movimientos interpretativos. Los humanos acordaron el alto el fuego de 72 horas con los Karin. Todo debería proceder según los protocolos diplomáticos estándar. La ayuda se agitó con escepticismo. «Sí, sé que hablamos de humanos», suspiró Centara. «Pero ni siquiera ellos pueden arruinar un simple alto el fuego. ¿Qué es lo peor que podría pasar en 72 horas?» Al otro lado de la cámara, la enorme pantalla cobró vida, mostrando el rostro severo del presidente del Consejo, Blicknote, cuya especie había evolucionado a partir de lo que podría describirse como una tortuga decepcionada. «Miembros del Consejo, tenemos una situación que requiere atención inmediata. Se trata del almirante humano Jake Morrison, designado Bulldog, y su conducta durante el actual alto el fuego con el Imperio Scaran». Un gemido colectivo resonó en la cámara. El almirante Morrison era el comandante militar más condecorado y temido de la humanidad. Conocido en toda la galaxia por su brillantez táctica y su alarmante tendencia a resolver los problemas diplomáticos a tiros. Había puesto fin él solo a las guerras de cristal, retando a toda la armada de cristal a un pulso. Había resuelto la rebelión del metano convenciendo de alguna manera a los rebeldes de que su causa era totalmente inútil. El hombre era un incidente diplomático andante a punto de ocurrir. «Oh, no», susurró el comandante Bestol, el representante ateterano, cuyas plumas ya empezaban a mudar por el estrés. «¿Qué hizo ahora? Por favor, díganme que no volvió a desafiar a Scar y al jefe de guerra a un combate singular. Las reclamaciones del seguro de la última vez aún se están procesando». La expresión del presidente Blix se tornó aún más decepcionada, lo cual era científicamente impresionante dado el estado natural de decepción perpetua de su especie. «La situación es mucho más compleja que los simples desafíos de combate. Hemos recibido imágenes de vigilancia de la zona neutral que muestran al almirante Morrison incurriendo en lo que solo puede describirse como un comportamiento altamente irregular». La cámara quedó en silencio, salvo por el sonido del general Crump, cuyos representantes cristalinos giraban lentamente su forma geométrica en lo que parecía una inquietud ansiosa entre su gente. Sus patrones de luz internos parpadeaban en secuencias cada vez más rápidas que se traducían aproximadamente como «ay, ay, ay, ay», en 17 dialectos diferentes. Antes de continuar, el presidente Blixnote continuó. «Debo advertirles que lo que están a punto de ver puede desafiar fundamentalmente su comprensión de la doctrina militar humana. Nuestros expertos en xenopsicología han estado revisando las imágenes durante 6 horas y han concluido que, o bien el almirante Morrison ha sufrido un colapso psicológico total, o bien los humanos son aún más extraños de lo que pensábamos». El embajador Fluffy MC Flufferson, cuyo desafortunado nombre se debía a un trágico error de traducción que su especie no se atrevió a corregir, levantó uno de sus tentáculos. «Señor presidente, seguramente está exagerando demasiado. Puede que el almirante Morrison sea poco convencional, pero nunca ha violado los términos de un alto el fuego. Puede que sus métodos sean poco ortodoxos, pero generalmente efectivos». «Embajador MC Flufferson», respondió el presidente con el tono de quien está a punto de dar una muy mala noticia. «Me temo que la palabra «poco ortodoxo» no alcanza para describir lo que estamos tratando. Muestre las imágenes». La pantalla principal cambió del rostro del presidente a una señal granulada de vigilancia de la zona neutral. La marca de tiempo indicaba que se había grabado apenas 18 horas después del alto el fuego.
La cámara enfocaba lo que parecía ser un campamento improvisado cerca de un escar dañado y un puesto de avanzada. Y allí, claro como el agua, estaba sentado el almirante humano más temido de la galaxia. Y estaba alimentando con biberón a lo que parecía ser una pequeña criatura peluda con demasiados dientes. El silencio en la cámara era tan absoluto que se podía oír la dignidad del embajador MC Flufferson desapareciendo silenciosamente por el sistema de ventilación. Durante exactamente 47 segundos, el Consejo de Guerra Galáctico contempló sus pantallas con el tipo de silencio atónito que suele reservarse para presenciar supernovas o descubrir que la cafetería se había quedado sin café. En la pantalla principal, el almirante Jaque Bulldog Morrison, el hombre que una vez puso fin a un asedio intimidando a toda una flota para que se rindiera mediante el uso creativo de blasfemias, ajustaba con cuidado una pequeña manta alrededor de lo que, sin duda, era un bebé Scarin. La pequeña criatura peluda en sus brazos no tendría más de unas semanas, con un suave pelaje gris, orejas enormes y esos ojos enormes que la evolución diseñó específicamente para hacer que otras especies se sobresalten involuntariamente. Emitía pequeños chirridos mientras atacaba con entusiasmo una botella que parecía sospechosamente improvisada con paquetes de raciones militares humanas. El comandante Bexel fue el primero en estallar. Las plumas del alienígena Aven se hincharon hasta aproximadamente 3 veces su tamaño normal, y comenzó a emitir un sonido que podría describirse como el de una tetera en crisis existencial. Ese es un cachorro asustadizo, graznó, mientras su traductor luchaba por seguir su tono cada vez más histérico. Un bebé Scarin. Está alimentando al enemigo. O esta es la guerra psicológica más brillante que he presenciado, o el almirante Morrison ha perdido la cabeza por completo. La estructura cristalina del general Crump comenzó a parpadear entre colores innombrables en la mayoría de los idiomas, hasta llegar a un tono que se podría traducir como un naranja confuso con matices de fatalidad inminente. Su voz, cuando finalmente emergió, sonaba como una computadora intentando dividir entre cero. Error. Error. No computa. La doctrina militar humana no incluye disposiciones para el cuidado infantil durante las hostilidades activas, por lo que se requiere el reinicio inmediato del sistema. Que nadie reinicie nada, espetó la almirante Sintara, justificando con furia sus 6 brazos. Tenemos que averiguar qué está pasando aquí antes de empezar a bloquear las funciones cognitivas. En pantalla, el almirante Morrison parecía completamente ajeno a que toda la estructura de mando galáctica lo observaba. De hecho, emitía suaves sonidos de cupo hacia la pequeña criatura, que había terminado su biberón y ahora intentaba trepar por su guerrera profusamente decorada. Un segundo cachorro, ligeramente más grande y aventurero, había emergido de lo que parecía un nido improvisado hecho con mantas militares e intentaba atacar los cordones de las botas de Morrison con la ferocidad de una criatura de 1/10 parte de su tamaño necesario. El embajador Fluffy MC Flufferson, cuya dignidad había sido encontrada escondida tras una maceta y persuadida para que volviera a la cámara, se aclaró la garganta con un sonido como el de un globo desinflándose. Quizás, dijo con cautela, haya una explicación razonable para esto. Tal vez el almirante los esté interrogando, usando técnicas psicológicas humanas avanzadas que no entendemos. La expresión del presidente Blixnot, de alguna manera, se volvió aún más decepcionada. Embajador. A menos que las técnicas de interrogatorio humano ahora incluyan juegos de escondite y lo que parecen ser canciones de cuna, no creo que sea eso lo que estemos viendo. De hecho, la señal de audio acababa de activarse y se podía escuchar claramente la voz áspera del almirante Morrison cantando lo que parecía una vieja canción infantil de la Tierra, aunque la letra había sido ligeramente modificada. Silencio, pequeño Scar, y no llores. Papá te va a cantar una canción de cuna. Y si esa canción de cuna no funciona, papá te va a enseñar a enloquecer. El tercer cachorro, aparentemente atraído por el canto, se había acercado contoneándose desde algún lugar y ahora intentaba trepar por la pierna de Morrison como un alpinista peludo y decidido. El almirante detuvo su canto para separar con cuidado a la pequeña criatura y levantarla a la altura de sus ojos.
Ahora escucha. Toma, pequeña pesadilla táctica, le dijo Morrison al cachorro con el mismo tono que antes usaba para dirigirse a los generales enemigos. Ya lo hemos hablado. No se permite subirse al uniforme a la hora de comer. Eso es una ofensa de corte marcial. El cachorro respondió lamiéndose la nariz con una pequeña lengua morada. El general Crump emitió un sonido como el de un disco duro al romperse. Esto no concuerda con ningún patrón de comportamiento humano conocido. Se supone que los humanos son máquinas de matar despiadadas y eficientes. No lo son. No lo son. Su voz se apagó cuando Morrison empezó a hacer ruidos de avión mientras alimentaba con cuchara lo que parecían raciones militares trituradas al cachorro más ansioso. ¿Daily no qué, general?, preguntó la almirante Sentara, aunque estaba bastante segura de que no quería saber la respuesta. Por favor, no adopten crías enemigas durante campañas militares activas. Las luces de Crump parpadeaban en patrones que solo podían describirse como pánico disco frenético. Esto viola aproximadamente 17 artículos diferentes de las convenciones de guerra galáctica y posiblemente varias leyes de la física. El presidente Blicknot decidió que la situación había progresado más allá de la mera observación, al ámbito de necesitamos respuestas antes de que alguien declare la guerra a todo el concepto de la lógica. Activó el enlace de comunicación con el punto neutral. Sona y el comunicador de muñeca del almirante Morrison emitió un pitido con una transmisión prioritaria entrante. Morrison levantó la vista de donde intentaba hacer eructar al cachorro más pequeño, que aparentemente había comido con demasiado entusiasmo y ahora emitía chillidos de angustia. Sí. ¿Qué pasa? Estoy un poco ocupado con una situación táctica. Almirante Morrison. La voz del presidente crepitó por el pequeño altavoz. Soy el presidente Blix del Consejo de Guerra Galáctico. Estamos observando sus actividades en la zona neutral y requerimos una explicación inmediata de su conducta durante el alto el fuego. Morrison miró a su alrededor hasta que vio el dron de vigilancia flotando cerca. Lo saludó con indiferencia con la mano libre y continuó palmeando el lomo del cachorro. Oh, hola, consejo. No te vi mirando. No te preocupes. Solo estoy tratando con unos refugiados. Nada que afecte a los términos del alto el fuego. Almirante. La voz del comandante Bestol graznó por el comunicador, con las plumas aún erizadas. Esos son combatientes enemigos. Estás albergando. Morrison levantó al pequeño cachorro Scaran, que no debía de pesar más de 1 kilo empapado y que en ese momento intentaba comerse su propia pata. Este pequeñín, comandante, he visto comportamientos más amenazantes en el círculo de tejido de mi abuela. Y mi abuela una vez tejió un suéter tan feo que fue clasificado como arma psicológica. Pero son Scar, protestó el general Crump, con la voz adquiriendo el equivalente electrónico de la histeria. La especie guerrera más temida en 3 sectores. Están genéticamente programados para la violencia y la destrucción. Sí, bueno, dijo Morrison, logrando arrancarle un pequeño eructo a su protegido y con aspecto bastante satisfecho de sí mismo. Al parecer, también están genéticamente programados para ser adorables cuando tienen hambre y miedo. ¿Quién lo diría? Acomodó al cachorro de nuevo en el nido improvisado donde sus hermanos ya estaban acurrucados en una pila afelpada que parecía diseñada por la evolución específicamente para romper corazones. La almirante Centaura se acercó a su comunicador. Almirante, ¿cómo llegó a estar en posesión de estos cachorros? La expresión de Morrison se volvió más seria, aunque mantuvo la voz suave mientras uno de los cachorros comenzaba a dormitar. Los encontramos ayer por la mañana cuando estábamos rastreando la cicatriz abandonada y el puesto de avanzada en busca de información. Su guardería había recibido un impacto directo. De nuestro bombardeo hace 3 días. Hizo una pausa, mirando a las pequeñas criaturas. El lugar era un desastre. No había Scarins adultos por ninguna parte, solo estos 3 pequeños, con frío, hambre y muertos de miedo. El canal de comunicación quedó en silencio, salvo por los suaves sonidos de bebés alienígenas durmiendo.
Intenté llamar por los canales adecuados, continuó Morrison. Pero ya saben cómo funciona la burocracia militar. Para cuando hubiéramos obtenido la aprobación para una operación de rescate, presentado los formularios correspondientes por triplicado y, si hubiera esperado a que apareciera el cuerpo de xenobiología, estos pequeños habrían sido historia. Los tentáculos del embajador M.C. Flufferson se retorcían de confusión. Pero, almirante, seguramente el protocolo dictaría que simplemente los dejara. Técnicamente son bajas enemigas. La voz de Morrison adquirió un tono que podría haber congelado el plasma. Embajador, no sé qué tipo de protocolo sigue su gente, pero los humanos no abandonan a bebés indefensos para que mueran solos en la oscuridad. No importa de quién sean los bebés. Eso no es guerra. Eso es simplemente ser un monstruo. Pero solo por la logística, protestó el general Crump débilmente, sus luces parpadeando en patrones que sugerían que sus procesos lógicos estaban cometiendo graves errores de cálculo. ¿Cómo supo siquiera qué darles de comer? Scar en fisiología es completamente diferente a la humana. ¿Improvisas?, interrumpió Morrison, ajustando suavemente una manta alrededor de los cachorros dormidos. Resulta que la fórmula para bebés es bastante universal. Leche caliente, algunos nutrientes, mucha paciencia. Puede que haya tenido que amenazar al contramaestre de la nave para que nos entregara a nuestros. Todo el suministro de leche de emergencia, pero para eso están las requisiciones tácticas. El comandante Vexal emitió un sonido como el de un loro estrangulado. ¿Usaste recursos militares para conseguir fórmula infantil? Claro que sí. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que se murieran de hambre mientras yo rellenaba un formulario de solicitud de suministros nutricionales no estándar? Estos pequeños lloraban desconsoladamente y me miraban con esos ojos enormes como si yo fuera lo único que se interponía entre ellos y el vacío. La voz de Morrison se suavizó al ver dormir al cachorro. Además, ya se habían impreso en mí para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Intenta explicarle los problemas de abandono a una cicatriz de bebé dentro de un tiempo. El canal de comunicación vibraba con el equivalente electrónico de varias especies sufriendo crisis nerviosas simultáneas. La forma cristalina del general Crump ahora recorría colores que existían principalmente en el espectro ultravioleta, que su traductor amablemente tradujo como pánico en si bemol menor. ¿Impreso?, chilló el comandante Vexal, con las plumas tan erizadas que parecía haber sido alcanzado por un rayo. Almirante, ¿usted? ¿Tienes idea de lo que has hecho? La impronta de Scar y Cab en la primera figura dominante que encuentran tras la eclosión. Ahora eres su líder reconocido de la manada. Este es un vínculo psicológico que dura toda su vida. Morrison se encogió de hombros, lo cual fue todo un logro dado que dos de los cachorros se habían subido a sus hombros y ahora usaban la insignia de su collar como mordedores. Sí, lo descubrí cuando empezaron a seguirme como pequeños misiles termodirigidos. La psicología infantil es bastante universal. Resulta que los 6 brazos del almirante Centura ahora se movían siguiendo patrones que su especie usaba para ahuyentar a los malos espíritus. Esto no es psicología, almirante. Es guerra biológica. Has convertido la ternura en un arma. Debe ser algún tipo de estrategia humana avanzada que no entendemos. Señora, la única estrategia aquí es mantener a 3 bebés alimentados, limpios y sin que lloren a las 3 de la mañana, lo cual, por cierto, es sorprendentemente similar a dirigir un batallón militar, solo que con más paños para eructar y menos explosiones. Embajador. Clufferson levantó un tentáculo con cautela. Quizás podríamos poner esto en perspectiva comparándolo con las prácticas de crianza de nuestra propia especie. En Fluvia Prime, nuestros jóvenes son colocados inmediatamente en cápsulas de aprendizaje acumulativo donde son criados por especialistas educativos certificados según estrictos protocolos de desarrollo. Eso suena horrible, interrumpió Morrison bruscamente. Estos pequeños necesitan atención individual, no una crianza en cadena. Uno de los cachorros se había despertado y ahora intentaba acicalar la barba de Morrison,
aparentemente convencido de que era parte del ritual de acicalamiento de la jerarquía de la manada. Las luces del general Crump parpadearon desesperadamente. Pero la ineficiencia, la asignación de recursos, mi gente se reproduce por gemación cristalina, lo que no requiere ninguna inversión emocional. La descendencia simplemente absorbió el conocimiento necesario a través de patrones de resonancia armónica. Es perfectamente lógico y costoso. Y probablemente por eso su gente tiene el rango emocional de una calculadora, respondió Morrison, separando suavemente al cachorro de su vello facial. Miren, entiendo que cada uno maneja las cosas de forma diferente, pero los humanos estamos programados para cuidar. Criaturas pequeñas e indefensas. No es una estrategia. Simplemente es lo que somos. Ves algo tan diminuto y vulnerable, y tu cerebro inmediatamente entra en modo de protección. El presidente Blixnot, quien había permanecido ominosamente silencioso durante todo este intercambio, finalmente habló. Almirante Morrison, le está diciendo a este consejo que ha iniciado unilateralmente protocolos de primer contacto con crías enemigas basándose en lo que describe como respuestas programadas. Le digo que encontré 3 bebés asustados e hice lo que cualquier persona decente haría. El hecho de que técnicamente estén clasificados como combatientes enemigos es un problema burocrático, no moral. El comandante Vexile emitió un sonido como un globo desinflándose. Pero el precedente que esto sienta, ¿qué sucede cuando otros comandantes humanos se encuentran con crías enemigas? ¿Abandonarán todas sus misiones para abrir guarderías improvisadas? Morrison lo consideró seriamente mientras demostraba la técnica correcta para sujetar la cabeza de un cachorro durante la alimentación. Probablemente. Sí, los humanos son así de graciosos. Lucharemos con uñas y dientes contra los enemigos adultos, pero muéstrenos a sus crías en problemas y nos moveremos. Montañas para ayudarlos. Es como un defecto de diseño de toda la especie, solo que lo llamamos tener conciencia. El cachorro más grande aparentemente había decidido que la explicación de Morrison era aburrida y había empezado a intentar meterse en el bolsillo de su chaqueta, parloteando suavemente en lo que parecía un balbuceo. Morrison, distraídamente, ayudó a la pequeña criatura a acomodarse en el cálido bolsillo, donde se acurrucó con un suspiro de satisfacción. Esto es una locura, susurró la almirante Center, cubriéndose la cara con sus 6 brazos. Han convertido una operación militar en una guardería. La operación militar sigue funcionando bien, protestó Morrison. Mis tropas mantienen todos los protocolos de alto el fuego. Nuestras posiciones son seguras y la recopilación de inteligencia avanza según lo previsto. La única diferencia es que ahora lo hago mientras me aseguro de que 3 bebés no mueran por negligencia. Lo llamo multitarea. La voz del general Crump había adquirido el equivalente electrónico de un quejido. Pero, ¿qué pasa cuando termina el alto el fuego? No se pueden llevar a la batalla. Viola todos los principios del combate militar. La expresión de Morrison se tornó pensativa. Mientras observaba a los cachorros, 2 de los cuales dormían profundamente, mientras el tercero practicaba lo que parecían ser pequeños ataques de depredador sobre un cordón de bota de repuesto. Saben, ese es un buen punto. Tendremos que encontrar una solución antes de que este alto el fuego expire. Como si la sola mención de situaciones diplomáticas complicadas los hubiera convocado, los sensores de largo alcance comenzaron a sonar con una transmisión entrante. Morrison miró su pantalla táctica, luego a los 3 cachorros, que se habían despertado al sonido de la alarma y ahora emitían gorjeos angustiados. Bueno, esto se va a poner interesante, murmuró Morrison, recogiendo con cuidado al cachorro más pequeño que había empezado a llorar. Parece que se acercan Scary naves, grandes. La pantalla principal de la cámara del Consejo de Guerra se dividió para mostrar tanto la transmisión de Morrison como la pantalla táctica de 3 enormes Scary Dreadnoughts saliendo del hiperespacio al borde de la zona neutral. La expresión del presidente Blixna alcanzó nuevos niveles de decepción como tortuga. Reconoció la nave líder. Es la nave insignia del mismísimo jefe de guerra Grad Thor,
anunció el presidente con el tono de quien observa un desastre natural a cámara lenta. Esta negociación del alto el fuego se volvió mucho más complicada. En la transmisión de Morrison, los cachorros aparentemente habían reconocido algo sobre las naves que se acercaban, ya que todos habían comenzado a emitir sonidos de excitación e intentar ascender hacia la matriz de comunicaciones. Morrison intentaba mantenerlos acorralados mientras se preparaba para lo que estaba a punto de ser el escenario de primer contacto más incómodo de la historia galáctica. Atención, naves humanas. Una voz que sonaba como grava procesada en una hormigonera resonó en todas las frecuencias. Aquí el jefe de guerra Grator del Imperio Scaran. Hemos detectado la presencia de nuestro joven desaparecido bajo su custodia. Expliquen esta violación del alto el fuego de inmediato. La sala del Consejo de Guerra estalló en un parloteo alienígena de pánico, pero Morrison simplemente suspiró y activó su comunicador. Jefe de guerra Grator, aquí el almirante Morrison. Antes de entrar en el debate sobre la violación del alto el fuego, necesito saber algo. ¿Se encuentra perdido? 3 cachorros, de unas 6 semanas, vistos por última vez en la guardería del puesto de avanzada Dientes 47. Hubo una larga pausa. Cuando la voz de Grator regresó, había perdido parte de su imponente fuerza y había adquirido lo que solo podría describirse como preocupación parental. Tú los has encontrado. Están vivos. Están vivos, sanos, y ahora mismo intentan devorar mi equipo de comunicación, respondió Morrison, separando con cuidado al cachorro más grande de un panel de control parpadeante. Los encontré hace 3 días después del bombardeo. La guardería recibió un impacto directo. No había supervisión adulta en ninguna parte, y estaban en muy mal estado. Otra pausa, esta vez llena de lo que sonaban como voces apagadas y cicatrizantes en una conversación rápida. Cuando Grator volvió a hablar, su voz transmitía una mezcla de alivio y confusión. ¿Preservas la vida de nuestros jóvenes durante las hostilidades activas? Bueno, sí, son bebés. ¿Qué se suponía que debía hacer? Dejarlos morir. El canal de comunicación vibraba con el equivalente electrónico de un consejo de guerra entero intentando procesar esta información. Las plumas del comandante Vexal habían alcanzado lo que solo podría describirse como un estallido máximo, mientras que el general Crump había dejado de cambiar de color por completo y solo mostraba un patrón constante que se traducía aproximadamente en una sobrecarga del sistema. Por favor, reinicie el universo. Esto es inesperado, admitió Grator. En nuestra cultura, las crías enemigas se consideran bajas de guerra aceptables. No esperábamos que los humanos preservaran. La voz de Morrison adquirió el mismo tono peligroso que había usado al dirigirse al consejo anteriormente. Bueno, jefe, ahí es donde los humanos y los Karens difieren. No consideramos que los bebés sean víctimas aceptables de nada. Estos pequeños necesitaban ayuda, así que la recibieron. Así de simple. Lo que sucedió a continuación pasaría a la historia galáctica como el momento más conmovedor de cooperación entre interraciales o el incidente diplomático más ridículo jamás registrado, dependiendo de quien contara la historia. El cachorro más grande, aparentemente reconociendo la voz de su padre a través del comunicador, comenzó a emitir sonidos cada vez más excitados e intentó trepar hacia el altavoz. Morrison, interpretando esto correctamente, acercó a la pequeña criatura al dispositivo de comunicación. El sonido que emergió de la nave insignia del jefe de guerra Grator podría describirse mejor como lo que sucede cuando un tren de carga intenta expresar afecto paternal. Era un ronroneo profundo y retumbante que parecía vibrar por el pasillo de cada nave de la zona. El cachorro respondió con su propia versión diminuta del sonido, y de repente los 3 bebés estaban ronroneando y chillando al máximo volumen, intentando acercarse al comunicador para hablar con su padre. Me recuerdan. La voz de Grade tenía un matiz de asombro que contrastaba por completo con su temible reputación. ¿Cómo es posible? Deberían haber olvidado los lazos de manada después de tanta separación. Resulta que tus hijos son bastante resistentes, dijo.
Morrison, haciendo malabarismos con 3 cachorros emocionados que querían estar más cerca de la voz de papá. Aunque probablemente debería mencionar que también se han encariñado conmigo. Les advierto que quizá no quieran irse de inmediato. Como para demostrarlo, el cachorro más pequeño empezó a emitir sonidos de angustia cuando Morrison intentó bajarlo, aferrándose a su uniforme con garras diminutas y hundiendo la cara en su hombro. Esto es complicado, admitió Grax. El protocolo tradicional Scaran sería retarte a combatir por la custodia de las crías, pero le salvaste la vida cuando podrías haberlas dejado morir. Esto crea una deuda de honor que entra en conflicto con los imperativos territoriales habituales. El embajador M.C. Flufferson levantó un tentáculo con cautela. Quizás podríamos llegar a algún tipo de acuerdo de custodia compartida. El silencio que siguió a esta sugerencia fue tan profundo que varias especies comenzaron a revisar sus equipos de traducción para asegurarse de que seguían funcionando correctamente. Custodia compartida, repitió Grator lentamente, como si estuviera probando un concepto que no existía en su idioma. Es algo humano, explicó Morrison mientras mecía distraídamente al cachorro más pequeño que había empezado a quejarse. Cuando los padres no se ponen de acuerdo sobre quién se queda con los niños, a veces los comparten. Los niños pasan tiempo con ambos padres. Todos se mantienen felices. Esto no es posible, protestó Grator, aunque su voz carecía de convicción. Scarin Young debe ser criado según las tradiciones guerreras. No pueden ser influenciados por... Le costó encontrar las palabras. Por alguien que se asegura de que coman sus verduras y duerman lo suficiente. Morrison sugirió amablemente. Los cachorros, mientras tanto, aparentemente habían decidido que esta conversación estaba tomando demasiado tiempo y habían comenzado un asalto coordinado a los bolsillos de Morrison, buscando aperitivos con la determinación de diminutas y peludas unidades tácticas. Lo que siguió sería estudiado en las diplomacias de 17 sectores como la negociación más brillante de la historia galáctica o el tratado de paz más accidental jamás negociado por alguien cuyo principal objetivo era evitar que 3 crías alienígenas se comieran los botones de su uniforme. Mira, dijo Morrison, sacando con cuidado un cachorro del bolsillo de su pecho mientras éste aferraba una barrita energética robada. ¿Por qué no bajas y lo solucionamos cara a cara? Tus hijos quieren ver a su padre, y me vendría bien una ayuda con la hora de la comida. 3 bebés son mucho trabajo para una sola persona, incluso si ha comandado flotas enteras. La respuesta del jefe de guerra Grater fue una larga pausa llena de lo que parecía una acalorada discusión de fondo. Cuando finalmente respondió, su voz tenía el tono de alguien que toma una decisión que o bien sería recordada como visionaria o bien lo llevaría a un juicio militar ante su propia gente. Muy bien, humano Morrison. Bajaré para discutir los términos. Pero te advierto, jefe, si esto es una trampa elaborada, la única trampa aquí son 3 bebés que descubrieron cómo trabajar juntos para abrir contenedores de comida. Créeme, si quisiera atraparte, usaría algo mucho más sofisticado que bebés Scarins con problemas de abandono. 20 minutos después, el jefe de guerra Grator se materializó en la superficie de la zona neutral en un destello de energía de transporte, y el Consejo de Guerra Galáctico vio por primera vez cómo lucía este guerrero Scarin de 2,4 metros de altura, fuertemente armado y con cicatrices de batalla, al ver a sus hijos al cuidado del enemigo. Brastor era exactamente lo que el elenco central habría pedido para un intimidante señor de la guerra alienígena. Enorme, cubierto con lo que parecía una armadura natural, con garras que podían abrir contenedores militares estándar y dientes que sugerían que su especie había evolucionado a partir de algo que consideraba a otros seres conscientes como un grupo alimenticio. Su equipo de batalla estaba marcado por innumerables conflictos, y su reputación como uno de los comandantes militares más temidos del espacio conocido era bien merecida. Echó un vistazo al almirante Morrison, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con 3 pequeñas cicatrices que le cubrían el cuerpo como si fuera un parque infantil, y se detuvo en seco. Empezó Grator,
pero su voz se apagó cuando el cachorro más grande lo vio y emitió un gorjeo emocionado que se traducía aproximadamente como papá, en 17 idiomas diferentes. El reencuentro que siguió habría hecho llorar de alegría a cualquier documentalista. Los cachorros abandonaron a Morrison de inmediato, tropezando unos con otros por la emoción de alcanzar a su padre. Grator, esta máquina de destrucción de 2,4 metros de altura, se arrodilló y abrazó a sus hijos con una dulzura que parecía violar varias leyes de la física. Los sonidos que emanaban del jefe de guerra podrían describirse como lo que sucedería si un tren de carga aprendiera a ronronear. Los cachorros respondieron con sus propias versiones diminutas del sonido, y durante varios minutos, la zona neutral se llenó con el tipo de reunión familiar que normalmente requería cámaras de enfoque suave y música orquestal de fondo. Morrison observaba con la expresión satisfecha de quien acaba de completar con éxito una misión muy complicada. «Te extrañaron», dijo simplemente. Grade levantó la vista de sus hijos, y por primera vez en su carrera militar, el temido jefe de guerra parecía estar lidiando con emociones que no implicaban conquista ni superioridad táctica. Tú los cuidaste, los alimentaste, los mantuviste a salvo. ¿Por qué? Porque lo necesitaban, respondió Morrison, como si esto lo explicara todo. Y porque eso es lo que hace la gente decente cuando encuentra niños asustados que necesitan ayuda. El cachorro más grande aparentemente había decidido que este momento emotivo necesitaba más participantes y comenzó a chillarle a Morrison hasta que éste se acercó. Entonces, en un movimiento que posteriormente sería analizado por los cenopsicólogos durante décadas, la pequeña criatura se colocó de modo que tocara tanto a Morrison como a su padre biológico, declarando esencialmente que ambos adultos formaban parte de su estructura de manada. Esto no tiene precedentes, dijo Grator en voz baja, observando a su hijo interactuar con el almirante humano. En nuestra cultura, los lazos de manada son exclusivos. Un cachorro no puede tener dos cuidadores principales de diferentes especies. Bueno, dijo Morrison, rascando suavemente detrás de las orejas del cachorro. Tal vez sea hora de que tu cultura aprenda algo nuevo. Estos pequeños parecen pensar que está funcionando bien. La voz del presidente Blix chisporroteó a través del sistema de comunicación, con el tono de alguien que había dejado de intentar entender lo que estaba sucediendo y ahora estaba simplemente siguiendo el camino. Señores, si bien todo esto es muy conmovedor, todavía tenemos que resolver los aspectos técnicos de esta situación. El alto el fuego expira en 36 horas y necesitamos establecer protocolos formales. Morrison y Grator se miraron el uno al otro, luego a los tres cachorros, que ahora estaban jugando una especie de juego que implicaba trepar entre sus dos padres adoptivos como si estuvieran viviendo en un parque infantil. ¿Sabes qué? Morrison dijo, tengo una propuesta. ¿Qué tal si, en lugar de poner fin al alto el fuego, lo extendemos indefinidamente? Llámelo Acuerdo de Cooperación Humana Scaran, custodia compartida de los niños, responsabilidades parentales compartidas y tal vez descubramos cómo ser vecinos en lugar de enemigos. Grade consideró esto mientras distraídamente evitaba que uno de sus hijos se comiera la insignia de rango de Morrison. Esto requeriría la aprobación del alto mando Scaran. Tradicionalmente no aprueban la cooperación con antiguos enemigos. Dígales que es una alianza táctica. Morrison sugirió ejercicios de entrenamiento conjuntos, programas de intercambio cultural, y si alguien le causa problemas, recuérdeles que los humanos aparentemente son muy buenos para encontrar y cuidar a los niños con cicatrices perdidos, lo que significa que probablemente seríamos unos buenos aliados. El cachorro más pequeño eligió ese momento para quedarse dormido acurrucado entre Morrison y Grax, aparentemente decidiendo que este acuerdo era perfecto, y cualquier adulto que no estuviera de acuerdo con él claramente no pensaba con claridad. 6 meses después, el Acuerdo de Cooperación Humana de Scarin se había convertido en el tratado de paz más exitoso en la historia galáctica. Cachorros, ahora significativamente más grandes y bilingües tanto en el estándar humano como en el lenguaje de batalla Scarin, se habían convertido en embajadores no oficiales entre las dos especies.
Pasaron los días de semana aprendiendo habilidades tradicionales de cicatriz y guerrero de su padre biológico y los fines de semana aprendiendo teoría técnica humana de su padre adoptivo, quien de alguna manera había logrado incorporar una estrategia avanzada para la hora de la siesta en el plan de estudios militar. El Consejo de Guerra Galáctico había establecido el protocolo Morrison-Grator, que reconocía oficialmente los acuerdos de custodia conjunta entre especies y había conducido a una disminución del 17% en los conflictos activos en toda la galaxia. Al parecer, era mucho más difícil mantener disputas territoriales con personas que podrían estar ayudando a criar a sus hijos. El almirante Morrison había sido ascendido a almirante embajador, un puesto que había sido creado específicamente para él y que básicamente implicaba resolver crisis diplomáticas encontrando su núcleo emocional y abordándolo con soluciones prácticas y una cantidad alarmante de sentido común. El jefe de guerra Grator había sido designado como el primer coordinador de intercambio cultural Scarin, un trabajo que consistía principalmente en explicar a otros comandantes Scaran por qué sus nuevos aliados humanos insistían en enviar paquetes de ayuda y tarjetas de cumpleaños a sus hijos. Y los tres cachorros, ahora conocidos en toda la galaxia como la primera manada interespecies, había crecido hasta convertirse exactamente en lo que se esperaría de niños criados en dos tradiciones militares diferentes. Altamente disciplinado, tácticamente brillante y completamente convencido de que cualquier problema podría resolverse mediante la aplicación adecuada de la estrategia, una fuerza abrumadora y asegurándose de que todos comieran y durmieran lo suficiente. Resultó que el universo era un lugar mucho más pacífico cuando la gente recordaba que incluso los enemigos más temibles solían ser solo padres que intentaban cuidar de sus hijos. Las plumas del comandante Bestol finalmente habían vuelto a la normalidad, aunque todavía mudaba ligeramente cada vez que alguien mencionaba el incidente de Morrison. El general Crump había experimentado una completa mejora de su personalidad y ahora se especializaba en lo que él llamaba procesamiento de lógica emocional. Y el embajador Fluffy M.C. Flufferson había solicitado con éxito que se cambiara su nombre, aunque todavía estaba trabajando para procesar la documentación a través de 17 departamentos burocráticos diferentes. Pero cada año, en el aniversario del Gran Alto el Fuego, todo el Consejo Galáctico recibía una tarjeta navideña en la que aparecían tres jóvenes Karens con diminutos uniformes militares firmados por la familia Morrison Grade en dos idiomas diferentes y lo que parecía ser crayón. Todos estuvieron de acuerdo en que era exactamente tan ridículo y conmovedor como resultó ser todo lo relacionado con los humanos.